Buenos días, queridos, queridas. Siempre decimos que uno es maestro de lo que vive y precisamente a eso vienen nuestros invitados aquí, a vivir una conversación. Sin respuestas aprendidas, sin currículums, tan solo nuestro reloj de arena y 60 minutos de mucha verdad. Si lo que escuchas resuena contigo o crees que puedes aportar, te animo a hacerlo porque ese es el verdadero espíritu del programa. Bienvenidos al Salto. Bienvenidos un día más al programa del Salto. Hoy tenemos la suerte y tengo el honor de poder estar sentado con Tolo Gomila. Tolo Gomila es una persona que apareció en mi vida hace poquito y de esas personas que sabes que algún día agradecerás haber conocido porque es claramente un referente y un posible mentor para muchas cosas, al menos para mí. Y hoy ha hecho bien a hacerse un hueco en su agenda y estar aquí con nosotros para compartir un ratito que espero que sea placentero, Tolo. Y nada, simplemente darte las gracias por estar aquí. A ti. Muy bien. Bueno, como ves, aquí el símbolo del programa es nuestro querido reloj de arena. Así que como le pido a todos los invitados, cuando tú sientas que es el momento de empezar nuestra conversación, me gustaría que le dieras la vuelta. Claro. Muy bien. Espera, vamos a poner así. Vale. Bueno, lo primero, Tolo, empieza a caer el tiempo y me gustaría saber qué te sugiere ver caer la arena del reloj ahora mismo. Pues que el tiempo es inexorable. ¿Mm? Sí, sí. Hace gracia porque estaba. Yo tengo una hermana y tengo tres hermanos que no son hermanos, sino que son mis tres amigos de toda la vida. ¿Mm? Y me hace gracia porque uno de ellos es ebanista, ¿no? Además es padrino de alguno de mis hijos, yo soy padrino de su hija. Y el otro día hizo una. Nos solemos juntar pues, un par de jueves y cenamos juntos, ¿no? Y como ya estamos pues, superando la cincuentena, pues ya empezamos a chochear un poco. Y me hizo una reflexión respecto al tema de la vida, porque él como sebanista me dijo, oye, Tolo, ¿tú te has dado cuenta de que la vida es un metro? Ah. Me hizo gracia, amigo, pues que sepas que ya te queda menos de medio metro, ¿no? Mm. Bueno, el tiempo es inexorable. Sí, lo del metro gas, y visualmente cuando eliminas lo vivido Ahí está. y eliminas la última parte de tu vida que crees que va a tener menos calidad, empiezas a ver y dices, hostia, se ha cortado bastante, ¿no? Sí, además yo creo que hay una barrera física y es que, bueno, física y mental, que es a partir de los 50 eso se acelera y te das cuenta. A mí se me aceleró la pérdida de visión hace poco, así que luego va peor. Bueno, en fin. Bueno, Tolo, cuéntame sobre tus inicios. Evidentemente tienes una trayectoria muy larga y será difícil, ¿no? Pasar por todas esas etapas, pero aquí venimos a hablar de los saltos que damos en la vida y me gustaría saber tus primeras etapas. ¿Cuál recuerdas que fue uno de tus primeros saltos en la vida? Empresarialmente hablando, entiendo. A veces son saltos personales que uno decide irse a vivir a otro sitio, a veces, bueno, eso ya depende de lo que tú... Bueno, posiblemente el salto personal mío fue a los 17. Yo tengo que reconocer que como adolescente he sido un cabronazo de narices y a mi pobre padre y madre, que en paz descansen, pues la verdad es que no se lo puse para nada fácil porque fue muy cabrón. De hecho, yo tengo 5 hijos y muchas veces cuando veo, bueno, pues cuando estoy viviendo alguna de las Sí. adolescencias, algunas ya pasadas y otras todavía en plena efervescencia, me doy cuenta de que realmente comparado conmigo y con lo que yo hice con mis padres son puros principiantes, ¿no? Tienes un tesoro. Sí, 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 sí. Y nada, y el primer salto principal, pues yo a los 17 años. O sea, yo creo que mis padres acabaron absolutamente desquiciados de mí Mm. y en un momento dado entendieron de que yo no tenía otra solución que uno salir de Mallorca y otra a hacerme militar. Porque realmente mis orígenes Mm. vienen de... Yo he estado en la Armada, he sido militar y, y fue una etapa realmente dura porque, bueno, 17 años, ¿no? Mm. Sales de un islote como es este, donde es pequeño, es reducido y además yo creo que todos en esta tierra pues vivimos en un ecosistema como muy protegido. Sí. Y claro, fue la ruptura cultural, porque de repente pues te vas a la península, en este caso el primer destino que tuve yo fue en Cádiz, en Rota. Buena zona. Y sí, sí, sí. Y claro, pues conoces a gente de todo el mundo, De toda conoces a índole. gente de absolutamente cualquier estamento social.
Y bueno, y eso es una cura de humildad, porque el que te metan 2 hostias bien dadas en un momento dado, pues lo que te ayuda es a aprender Ujú. y también te ayuda pues a domesticar el posible ego que tú puedas traer. Y además, como pierdes la figura paterna desde el punto de vista físico y materna, pues claro, pues quedas desprotegido, ¿no? Bueno, eso fue un aprendizaje a la brava, ¿no? Vaya. Muy a la brava. Además, a mí me coincidió con la Guerra del Golfo en el año 91, y por aquel entonces yo estaba destinado en una fragata de la 31 Escuadrilla en Ferrol, y estaba en la fragata Cataluña primero y después estuve en la fragata Andalucía. Y me tocó nosotros estuvimos hasta Port Said. Mm. O sea, el ejército español, cuando hubo la guerra del Golfo, lo que hizo fue desplazar un portaaviones, 2 fragatas españolas y 2 corbetas, ¿no? Y ahí estabas tú. Sí, jamás tuve ningún tipo de Bueno. sensación de peligro ni nada en Mm. absoluto, ¿no? Pero bueno, las travesías y el estar dentro de un barco y compartir con tropa y con marinería y dormir 60 personas dentro de un mismo sollado, pues te aseguro que lo que te da es una lección de vida, ¿no? Y sobre todo lo que me quedó más de la parte militar fue que no hay ningún tipo de infraestructura ni ningún tipo de estructura que tenga perfectamente tan procedimentado y se sepa cuál es el conducto reglamentario de lo que es una organización. Y eso me sirvió muy de mucho para trasladarlo después a mi etapa ya más empresarial. Bueno, claro, es una estructura que tiene clarísimamente definido todos los procesos, procedimientos, el rol que ocupa cada uno. Y sí, evidentemente es muy empresarial. Sí. Es, Sí. es cojonudo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Uy, estuve pues 4 años. Sí, sí. Después pedí la Mm. licencia porque me di cuenta de que no más. Además, yo soy de la promoción del 1 del 91 y a nosotros nos tocó en el año 93 cuando hubo la crisis, ¿no? Pues también hubo una carencia desde el punto de vista de combustible, Mm. con lo cual pues empezamos a navegar muchísimo menos. Yo por aquel entonces estaba destinado en Ferrol, como te he comentado. Mm. Eh, Debido al recorte presupuestario del Ministerio de Defensa, pues la verdad es que navegábamos muy poco. Y allí conocí a una persona que se llamaba Ferran, que además era el delegado de Telefónica de Ferrol. Y conozco un poco Telefónica porque mi padre hace muchos años también fue el delegado de lo que era una filial de Telefónica que se llamaba Cosesa, que tenía presencia en Baleares, ¿no? Mm. Y nada, y la verdad es que con muchas horas libres, absolutamente nada que hacer. Y este señor, aparte de ser delegado de Telefónica, tenía una empresa que se llamaba Cofersa, Comercial Ferrolana de Seguridad. Y su mujer se llamaba Pilar, ¿no? Mm. Y recuerdo que nos conocimos a través no recuerdo a través de quién. Y en un momento dado, pues él me dijo, oye, pues tú eres un tío, oye, pues yo te veo echado para adelante y tú nos podrías ayudar comercialmente Mm. y echarnos una mano, porque seguro que aquí yo creo que tú tienes capacidad de generar negocio y tal. Era la primera vez que me decían eso. ¿Quién eras tú para decir que no? Y no, y al final dije, bueno, oye, bueno, pues cuando tú tienes 19 años y te gusta el dinero, pues dije, oye, pues ¿por qué no, no? Y total, tenía muchísimo tiempo libre, dada esa carestía y esa Mm. falta de combustible desde el punto de vista presupuestario que estaban las fragatas absolutamente paradas. Y nada, hice yo creo que también la segunda mejor lección y escuela que puede hacer cualquier emprendedor, Puerta fría. ni más ni menos, que es coger una maletita Mm. con unos catálogos, aprender de aquella manera pues, qué sistemas de detección y qué sistemas de protección habían. Y evidentemente el que te rompan la nariz la puerta en las narices unas cuantas veces, eso, Eso hay que eso vivirlo, ¿eh? ayuda. Sí. Eso ayuda, ¿no? Y la verdad es que pues, aquello fue un poco el inicio. Esa empresa, además, recuerdo que facturaba, porque era la época de las pesetas todavía, esa empresa facturaba 7 millones de pesetas. No está mal. Y, y estando yo, que estuve, no llegué a un año, pues llegamos a 30 millones de pesetas. Y además, sin contrato ni absolutamente nada. Aquel buen hombre que se equivocó me ofreció un 15% de comisión y entonces me convertí además seguramente en uno de los postadolescentes que mejor vivían de todo Ferrol. Y eso me llevó también a conocer el lado oscuro desde el punto de vista de comprarme un cochazo, porque lo podía hacer, Claro. de vivir la noche de forma profunda Mm. hasta que me aburrí. Cuando acabó todo ese periplo, tuve claro que lo que quería
era otra cosa y que quería. Y regresé a Mallorca. Coincidía además de que mi padre lo prejubilaron de Telefónica y mi padre montó, en los últimos 5 o 6 años laborales suyos, montó una empresa que se llamaba Balear de Telecomunicaciones y Servicios. Y en un momento dado pues me integré con él. A los 2 meses nos dimos cuenta, tanto el uno como el otro, que éramos absolutamente incompatibles, Sí. ¿no? Y a partir de ahí, pues compré el 17% de una empresa que creo que todavía existe a día de hoy, que se llama Telma, que era telecomunicaciones, electricidad, luminotecnia, megafonía y alarmas SL. No le Y faltaba de que, nada. y que fue además un aprendizaje fantástico porque aprendí de una forma muy clara y muy directa, y estoy muy agradecido a los accionistas que habían, aprendí qué es lo que nunca se debe hacer en una empresa. Y eso también me sirvió muy de mucho, ¿no? ¿Me puedes decir algunas cosas que no se deben hacer? Ah, ¿Alguna? eh, piensa que España, al final, España es pyme. O sea, el Sí, sí. 97% de nuestro tejido empresarial es pyme, ¿no? Y realmente ahora ya con muchos más años y con mucha más experiencia, realmente en la pyme española hay graves carencias, ¿eh? Sobre todo, te diría, sobre todo de la parte de gestión, en la parte más económica, administrativa, financiera. O sea, a mí me sorprende ver muchísimas pymes que no tienen presupuesto anual, que no saben distinguir lo que es una contabilidad analítica de lo que es lo que envías al gestor de forma trimestral, que no tiene absolutamente nada que ver. El tener esa rutina de a mes vencido estar yendo sobre el presupuesto anual, que es lo que has hecho, ¿no? Y también un poco el sota, caballo y rey, ¿no? Pero que esto también viene dado mucho por, por Mallorca y por el modelo desde el punto de vista económico que tenemos. Esto es nuestra estructura de servicios Bueno, basada en el pero turismo. aquí se vende por castigo casi todo durante mucho tiempo hasta que deja de venderse. Bueno, es que al final da igual que vengan 10 millones, 12 millones, 15 millones o 16 millones. Al final este es un territorio donde siempre hay flujo de caja. Y como las cosas ruedan, pues Claro. digamos que tal vez esa capacidad de innovar al final, la mejor innovación normalmente viene cuando estás apretado, ¿no? Porque ahí uno saca lo mejor de sí mismo por pura supervivencia, ¿no? Claro. Y en Baleares pues tenemos este modelo económico que se ha tratado de diversificar en múltiples ocasiones, pero que es complicado porque funciona y funciona muy bien además. Sin embargo, por lo que cuentas, yo creo que casi todas las comunidades autónomas tienen excusas para explicar por qué sus pymes no están evolucionadas, ¿no? Porque lo que has contado es algo nacional, no es solo en Baleares. ¿O crees que hay algunos que, bueno, evidentemente capitales, ¿no? Entiendo que Madrid y Barcelona hay algunas más, pero es verdad que la media, el average de pymes es... Yo siempre digo que parece más, y se me perdone la expresión, es comerciantes más que empresarios. Bueno, es que ¿Te parece? somos fenicios en Mallorca. Bueno, en Mallorca más. Sí, sí. Sí, sí. Quizá sea por ahí. Bueno, entonces entiendo que empiezas tu carrera ya más profesional, te metes en esa empresa que te enseña lo que no, que también es muy importante aprenderlo y si es antes mejor. ¿Y cuál es el siguiente paso que decides dar? La fundación de Estel Ujú. Ingeniería y Obras. Yo fundé Estel el 17 de agosto del año 1995 en un bar de las avenidas que se llamaba Cafetería Zodiac. Y ahí en una servilleta pues dibujamos una estrella y le llamamos Estel. Y ahí nace Estel. Estel nació en un edificio de las avenidas, recuerdo, con una moqueta de color verde espantosa y que olía como horroroso. Como buena moqueta. Y la estructura la éramos yo, Ujú. y a tiempo parcial estaba Kika, que era pues un haz todo. Y Estel nació básicamente al principio como una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Y al cabo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, se incorporó el que fue mi socio durante mucho tiempo, que es Tony Ballester, que es el actual propietario de Estel, un empresario de raza, 1000 veces más empresario que yo, 1000 veces más empresario que yo. Y a partir de ahí pues empezamos a crecer. Fuimos incorporando diferentes líneas de negocio, desde la parte eléctrica, desde después
Incorporamos también la parte de climatización, de mecánicas, de hidráulicas, y un poco el formato fue el ir a una instaladora integral. Ujú. Um, ¿Cuántas personas llegó a tener? Digo llegó porque sé que luego saliste de aquí. o sea, yo vendí la compañía el año 2015, pero pues yo creo que si sumásemos el personal que teníamos en obra, pues podríamos tener perfectamente 700, 800 personas. Sí, sí. Bueno, no está mal de una servilleta con un dibujo. Sí, es cierto, sí. La verdad es que nos internacionalizamos pronto, Ujú. porque yo recuerdo que nosotros en el 95 ya salimos a hacer nuestro primer proyecto hotelero. Nosotros nos dedicábamos básicamente a todo lo que era ejecución, a lo que era la parte de ejecución e instalaciones, y fuimos a hacer el primer hotel que fue en Panamá, ¿no? Y de ahí pues nace un poco pues esa parte de internacionalización, ¿no? Yo creo que en el periplo de este lo que hay es 3 puntos de inflexión básicamente. Uno que es el nacimiento, otro que es la crisis del año 2009, que fue absolutamente demoledora, Ujú. donde pues veía pasar por delante de mi despacho a todas las entidades bancarias diciéndome que todas las posiciones que tenía las teníamos que amortizar, viendo cómo las entidades bancarias, cajas de ahorros, iban siendo intervenidas o directamente absorbidas, y la gran mayoría cerradas. Quedaron 3 en toda España, ¿no? Y en ese año 2009, pues bueno, cuando uno se siente apretado, Apretado. pues recuerdo que enero 2009 pues pensé, digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? Ujú. Nuestro cliente natural, que era el sector hotelero, se financiaba en cajas de ahorros que ya no existían. Ujú. El sector de la construcción, el 70% de las empresas murieron, Ujú. y la decisión al final fue que realmente no fue ni estudiada ni meditada, mentira. Fue pura supervivencia, ¿no? Y en un Ujú. momento dado, pues decidí el decir, oye, pues vamos a México. Vamos a México y vamos a abrir en México, ¿no? ¿Por qué México? Sinceramente, Bueno, no porque sé. entendía desde la más absoluta ignorancia de que, primero, hablábamos el mismo idioma. Dos, de que México es un país inmenso, Ujú. y México lo que tiene también es muchos sectores de actividad. El turismo es medianamente importante, pero no es principal. Al final, México en gran parte es la fábrica de Estados Unidos. Ujú. Con lo cual, pues tienes industria, y tienes sector agroalimentario, y tienes minería, ¿no? Bueno, pues por su amplitud y por la comodidad del idioma. ¿En aquel momento barajaste o barajasteis algún otro país? ¿O fue claramente este? En ese momento era ver cómo salíamos Vale, de esa situación, vale. ¿de acuerdo? Pero eso es Eh, una apuesta a nivel humano bastante grande. Y a sí, nivel bueno, familiar también, seguro. y de sacrificio, pero al final acertamos. O sea, acertamos, porque además también coincidió en un momento dado en el que, sobre todo en el sector hotelero, que era la especialidad que nosotros teníamos, pues ya empezabas a ver que fondos de capital riesgo, grandes familias latinoamericanas, Mm. venture capital, pues ya estaban empezando a ver el sector hospitality desde el punto de vista de inversión, pues sexy. Ujú. Y entonces vimos cómo gran parte del sector hotelero español en aquel entonces pues perdió protagonismo por la crisis española, y donde empezamos a ver por donde empresas canadienses, latinoamericanas, americanas, ¿no? Pues estaban empezando a ver el tema del sector hotelero, estaban también en gran parte copiando el modelo del todo incluido, que, que muchas veces los mallorquines decimos que es nuestro y no es verdad, porque realmente eso nació mucho antes con Club Mediterráneo, que fueron realmente los inventores del todo incluido. Y aquello, pues oye, pues fue como una tormenta perfecta para bien, porque nos permitió crecer de una forma pues absolutamente exponencial, ¿no? ¿Lo hiciste con algún socio local mexicano o...? Bueno, aquí al principio Sí. no, ¿de Bueno, acuerdo? Al principio no, pero una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida ha sido que en el año 90, esto era 95, pues en el año 98 decidimos que íbamos a abrir también una filial en Ciudad de México. Ciudad de México es punto decisorio donde están todos los grandes corporativos. ujú. Y entonces allí me crucé con
un tipo que tú conoces muy bien, que es uno de mis 3 hermanos no hermanos, Ah, vale, no sabía que eso. es Rodrigo Miravén, que lo conocí a través de un director general que fichamos, que era Jordi Caldentey, ahora un gran empresario en Mallorca que tiene una empresa que se llama Cromia y lo están haciendo Mm. extraordinariamente bien. Y recuerdo que la primera vez que conocí a Rod fue en su despacho y el tío tenía una profesora de catalán que le estaba dando clases de catalán. Y yo dije, Ostras. sí, sí, digo, hostia. Claro, su mujer es mexicana de nacimiento, pero de raíces mallorquinas, su suegra es de San Juan, ¿no? Y la verdad es que, claro, fue un shock decir, ostras tú, ¿no? Él tenía una empresa que fue muy exitosa, que es energética, Ujú. y allí lo que hicimos pues, fue crear una filial conjunta, ¿no? Para, desde Ciudad de México, pues poder eh, Sí, llegar a los corporativos sí, de la, articular y... sí, de Claro. las cadenas hoteleras también, Mm. en cierta parte para tratar de diversificar un poco y poder tocar otro tipo de sectores más industriales, ¿no? Más también de licitación pública, etcétera. Y luego allí sí que empezamos ya a crecer de forma exponencial, o sea, porque de allí se abrió en República Dominicana, abrimos filial en Miami, abrimos filial también en Jamaica, hicimos proyectos en diferentes islas de Caribe Cuando anglosajón. alguien crece así, y aspectos físicos tuyos como persona, ¿qué te supuso eso? Divorcio, Bueno, vale. Entre otros, bueno, claro, imagino, bueno, que por aquello fue, en claro, parte, no, no, no. ya, ya. Pero bueno, evidentemente, además a los inicios, Claro, ahora, al que me tocó viajar era a claro, te lo mí. digo porque ahora actualmente quizá con las teleconferencias y todo Claro. ahora es quizá más sencillo, pero en aquella época, digo época porque hace poco, pero hace mucho. No, no, sí, yo Claro. recuerdo que el primer viaje que hice a Panamá en un Jumbo de Iberia, en un 747, la gente fumaba Ah, bueno, claro, dentro del avión. exacto. Sí. Pues, Bueno, pues sí, mucho, pues sí, sacrificio. Pues al fin y al cabo, mis hijos mayores siempre me dicen de que mis hijos pequeños de mi segundo matrimonio, pues han visto mucho más a su padre que ellos, y es verdad. Pero claro, claro, es que la crisis del año 2009 fue un todo o nada, o sea, sí. fue ir a buscar, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues oye, pues fuimos creciendo exponencialmente de una forma importante Ujú. y nos fuimos haciendo mayores. También abrimos filial en Argelia, se abrió filial también en Saudi Arabia, eh, y en Doha también. Y ese fue un poco el periplo, ¿no? Y al final todo esto finaliza porque llega un momento dado donde pues los dos accionistas, ¿no? Pues yo tenía perfectamente claro de que yo soy un enemigo absoluto del relevo generacional, ¿Mm? no creo en él. Vale. Y además básicamente porque ya he vivido unos cuantos, ¿no? ¿Cómo De terceros como observador y Bueno, en algunos casos como copartícipe. claro. Y es complejo, ¿sabes? Además creo que el tener que apostillar a tus hijos por decreto a que sean tus herederos, pues eso es un gravísimo error, ¿no? Porque tus hijos pueden ser los herederos de tus acciones, pero después pueden ser los mayores pendejos que hay sobre la capa de la tierra a la hora de gestionar algo, ¿no? Y esto es muy Bueno, común, ¿eh? o prefieren ser felices en otro ámbito y ya está. Por ¿No? eso, Es que, cada uno que claro, vuele y que haga lo que corresponda, ¿no? hay gente que necesita tortas fuera para, como tú recibiste, ¿no? Las primeras tortas de vida, pues esas se dan fuera, no se dan dentro. Mm. Así que, Y entonces, bueno, pues entramos en un proceso donde desde el punto de vista del sentido común, pues ya nos íbamos haciendo mayores, ¿no? Y mirábamos un poco el futuro desde el punto de vista, pues de la parte un poco de legado. Y tratamos de sacar a cotizar la compañía en bolsa, en el mercado secundario. Esto fue el año 2012, ¿no? Que fue un fracaso. El, ¿por qué? porque salíamos de la crisis Ah, bueno, y al final, pero hay que pensar que la crisis claro, duró 7 años. mucho. Y salíamos de la crisis Mm. y entendimos que... Y bueno, hicimos todo el proceso, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con salir una compañía a bolsa, que es hacer pues, todos los procesos de due De due diligence, que diligence, de sí. repente vengan Eso es una auditoría. cinco consultoras distintas y que te gastes 300.000 euros mirando a izquierda y a derecha a todos los que tienes delante, elegir el banco colocador, etcétera, ¿no? Pero bueno, justo antes de la salida, Ujú. pues elegimos a BBVA como banco colocador y en un momento dado nos dijeron, oye, os vamos a quemar. Porque justo antes había una empresa de telefónica, que ya ni me acuerdo el nombre,
que salió al mercado con una valoración evidentemente superior a la nuestra. Y, claro, el inversor estaba con colmillo retorcido y pidiendo tasas de descuento pues, del 70 o del 75%, y nos dijeron nos vamos a quemar. Y a raíz de aquí, pues bueno, a mí sí que me entró la sensación de decir, a partir de aquí hay que ver cómo podemos solventar, porque a mí el cuerpo me pedía el hacer otra cosa, ¿no? Yo soy todo lo que soy desde el punto de vista empresarial gracias a Estel, que fue pues, el inicio de todo, pero tenía pues como otras perspectivas de cara a futuro, ¿no? Y en un momento dado, en el año 2015, ¿no? Pues hubo un fondo de capital riesgo de no, de no muy buena credibilidad, no diremos nombres, que nos hizo una oferta formal, ¿no? Por adquirir la compañía, y en un momento dado, pues allí sí que vislumbramos, ¿no? Pues la posibilidad de poder hacer un éxito, Un ¿no? éxito. Al final eso pues se truncó, básicamente, y a partir de ahí, pues bueno, pues un buen día Tony Ballester y yo pues nos sentamos e hicimos la reflexión de decir, oye, hay que ver cómo solventamos esto. Y al final, de una forma súper responsable los dos, y además creo que hicimos algo que es casi imposible en Mallorca, porque tú en Mallorca o sea, pegas un estornudo en cada rayada y a los 3 minutos lo saben en Montuiri. Sí. O sea, lo hicimos de una forma absolutamente súper confidencial, además para que lo que hicimos fue externalizarlo en profesionales, ¿no? Que tuviesen una visión más objetiva. Y al final, después de unos meses de negociación, pues llegamos a un acuerdo de compraventa de la compañía que se produjo el 30 de junio del año 2015, ¿no? Entonces, ahí acaba mi periplo en Estel, ¿no? Bueno, eso me pilla a mí con 43 años, con 5 hijos. ¿Ya tenías 5 ahí? Madre mía, con 43. Espera. Sí. Estaban todos. Sí. Madre mía. Y bueno, y en un momento dado, pues me pillé con 43 años, ¿no? Y un poco mi reflexión fue decir, bueno, ¿ahora qué? O sea, yo soy un workaholic, disfruto de trabajar, ¿no? Y además no me cansa y no... ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo? ¿La creación, el mantenimiento? Bueno, es que un poco la decisión, o sea, claro, cuando tú vendes una compañía y la vendes bien, claro, bueno, pues solucionas mucho ciertos aspectos, ¿no? Y lo que tenía claro, o sea, lo que sí hice fue el tratar de hacer como una especie de ejercicio de conocerme a mí mismo, ¿no? Y al final fue decir, bueno, ¿y tú qué quieres hacer, macho? Y tenía claro que esa parte ejecutiva del día a día, porque una empresa que tenga que ver con el mundo de la construcción, las instalaciones, tal, es muy perra. Es verdad de que mueves muchos millones, pero tienes unos riesgos importantísimos, tienes una carga laboral tremenda y es tremendamente intensa. Sí. Y al final también, pues en esa reflexión dije, ¿qué quieres tú? No quiero volver a ser director general, CEO o ejecutivo del día a día de nada, ¿no? Además, sobre todo, porque con los años pues te vas conociendo mejor y hay 15.000 millones de mejores gestores ejecutivos que yo, eso lo seguro. Y tal vez lo que tengo, yo creo que dentro de mis virtudes está, bueno, el tesón, que eso sí que lo tengo, pero sobre todo es más esa parte creativa, ¿no? Mi mujer es artista, es pintora, ¿no? Y al final es que la parte creativa forma parte de la misma vida y forma parte también de las empresas. Sabes que hay una definición de creatividad que me encanta, que dice que las personas creativas miran donde todo el mundo mira y ven lo que nadie más ve. Así que me ha hecho recordar la creatividad. Pues, muy importante. Pues es eso, es decir, el decir, oye, yo creo que puedo aportar mucho a los demás desde un punto de vista más de esa parte creativa, desde esa parte también de... Siempre he tenido la capacidad de buscar soluciones innovadoras, porque al fin y al cabo, si tu propuesta de valor es la misma que la del vecino, pues tu propuesta al final es puro precio, ¿no? Mal. Entonces mal. Y luego también, bueno, he tenido una vida larga y
y también he participado mucho en tema de sociedad civil y de sociedad empresarial y he estado en diferentes entes y aprendiendo mucho, ¿no? Y eso también lo que me ha dado, pues bueno, pues ha sido pues una capacidad de networking importante. De criterio. También de criterio y de Mm. aprendizaje, ¿no? He pasado muchísimo tiempo en México y sigo pasando muchísimo tiempo en México porque además tengo muchísimos intereses, además adoro México y además yo tengo una deuda con México que es puro agradecimiento, porque posiblemente si no fuese por México yo no estaría aquí hoy hablando contigo. Y, y a partir de ahí pues nace pues lo que es. Primero se llamaba Comila Group Investment, que no deja de ser un family office, ¿no? Y ahora ya es Mindhead Family Office. Y a partir de ahí, pues lo que hice fue pues empezar a invertir en diferentes compañías, ¿no? Casi siempre en una posición de minoría, porque tenía que ser fiel a lo que quería. Si tú no quieres ser el gestor ejecutivo, pues los que tienen que empujar y comerse esa tostada, pues tienen que ser los emprendedores y las emprendedoras. ¿Cómo eliges dónde meterte, dónde no? ¿Y hasta qué punto es importante la persona que lleva el proyecto? ¿O qué valoras tú en esas personas? Ya es que son muchas preguntas, pero más o menos. No, al final, bueno, me tengo que creer el proyecto, punto 1. Tengo que ver que es escalable, punto 2. 3, tengo una obsesión con los negocios desde que fundé el Family Office, que es que me meto exclusivamente en aquello que genera ingresos recurrentes a medio y largo plazo. Condición sine qua non. Y luego, evidentemente, en el emprendedor y en la emprendedora. O sea, me tengo que encoñar. Porque al fin y al cabo tiene que haber un clic desde el punto de vista emocional que te Un match. una. Tiene que haber un match. Lo que sea, Sí. pero tiene que existir eso, ¿no? Y después pues mirar un poco también pues lo que hay pues detrás de ese emprendedor, ¿no? Y mirar la estructura, el equipo que tienen, etcétera. Pues es un poco la vara de medir, y es la vara de medir que utilizamos tanto en el Family Office, que es donde invertimos y somos accionistas, como también en Mindhead Aceleradora, donde lo que hacemos es prestar servicios de aceleración a terceros cobrando. Para mí la vara de medir es exactamente la misma, ¿no? Mi padre tenía una frase que decía que mi padre era poco hablador, pero había una frase que decía que la frustración siempre guardada en el almacén, cero frustraciones, ¿no? Y también es cierto que es algo que he ido aplicando en mi vida, ¿eh? Soy muy radical, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, en que todo aquello que genere cierto chirrío lo corto y lo cauterizo. Porque si no, al final le afecta a uno mismo. Sí. Ahora que hablabas de términos, ¿no? De confianza o de creer en un proyecto, en algo, a veces en el mundo empresarial, y simplificando mucho, existen como dos grupos, ¿no? Los que otorgan la confianza a la persona en el minuto 1 y luego tú vas restando, o los que la confianza hay que ganársela. Soy de olfato. ¿Y cómo tratas a esa persona una vez crees que sí? ¿Es otorgando confianza o te la tienes que ganar? 100% confianza. ¿Sí? Es que cualquier base que no, o sea, cualquier relación, sea la que sea, que tenga como germen la desconfianza. Pues... No desconfianza. Lo que quiero decir es que hay muchas personas que dicen, bueno, a mí primero tengo que ver que te ganes mi confianza. Entonces, por eso te decía que existe un comentario bastante arraigado sobre esto y quería saber cuál era tu punto de vista. ¿Sabes qué pasa? Soy muy llanero solitario, ¿entiendes? Entonces, desde el punto de vista decisorio, yo también soy rápido. También nuestro grupo es que es una sociedad limitada unipersonal. Con lo cual, pues bueno, pues tengo la suerte de que no tengo que consultar con nadie a la hora de tomar pues ningún tipo de decisión, ¿no? ¿Cuál es una de las empresas que más te ha gustado ayudar? A un caso bonito que digas, me apetece. No quiero decir nombres, porque... Bueno, ¿pero hablas de la aceleradora o de las participadas? Bueno, tienes para elegir, así que... O sea, uno de los proyectos que más me ha provocado satisfacción ha sido una empresa de transporte frigorífico y de transporte de congelados de una familia extraordinaria, con además unos hermanos con unos valores humanos fantásticos, donde además hemos empatizado mucho y donde incluso, a pesar de que estuviesen dentro de nuestro vehículo de aceleración, incluso nos inventamos algún que otro negocio conjunto adicionalmente.
Pero es sobre todo el ver una compañía que ha crecido bien, que ha conseguido diversificar de una forma importantísima lo que era su cartera de clientes, que ha conseguido diversificar también abriéndose geográficamente, ¿no? Y que la relación con ellos ha sido siempre extremadamente directa y que te diría que con esa familia, pues, bueno, pues más allá de unos clientes en este caso, de la aceleradora, pues lo que tengo ahora son unos amigos nuevos, ¿eh? Y la verdad es que y ver crecer también a la segunda generación que vienen detrás de ellos. No te han hecho caso. ¿Eh? Han metido a la segunda generación. Bueno, están en ello. Tolo, por favor. Están en ello, ¿no? Ya. Y desde el punto de vista de las participadas, pues todas, ¿de acuerdo? Pero si tengo que decir, o sea, tú sabes que me conoces, que yo distingo entre, claro, uno conforme se va haciendo mayor, pues tiene ya que ir filtrando y tiene que ir también pues posicionando y dedicando su tiempo Energía. y energía Claro. en cosas. Ahora, yo he sido también, es verdad que yo he sido muy inversor desde el punto de vista de entrar en startups. A mí me provoca también, además, una sensación tremendamente agradable porque me gusta. Pero bueno, ahora tengo 53 años y ahora pues ya voy pensando un poco también de cara a futuro, ¿no? Al fin y al cabo, se trata de hacer un poco, bueno, se trata de dejar un legado, se trata de dejar las cosas medianamente ordenadas, ¿no? Entonces hemos ido de menos a más, ¿no? Hemos ido de menos a más en cuanto a las compañías en las que hemos invertido, pero ahora, pues bueno, ahora ya estamos con una serie de compañías muy grandes, ¿no? Donde pues, sí que van a requerir pues, de una atención muy específica y muy especial por ellas, ¿no? Pero bueno, de todas las participadas, pues te diría que hay dos especialmente. Una que es Mandarina, donde aparte de a Pilar Domínguez, que es su consejera delegada y fundadora, aparte que la conocía desde hace años y soy fan suyo desde hace muchísimo tiempo, la verdad es que lo que me ha gustado, o sea, lo estoy pasando muy bien y lo estoy pasando muy bien principalmente porque me he dado cuenta de que era un ignorante y un inepto respecto al concepto que tenía de branding. No le daba ningún tipo de importancia. Y realmente he descubierto y he aprendido con ella y con su equipo que el branding es estrategia y que el branding es puro negocio. Y la verdad es que desde el punto de vista de aprendizaje, muy bien. Y además también desde el punto de vista de cómo está funcionando la sociedad, muy bien también, ¿no? Qué chulo. Sí. Y luego, bueno, Huelvia Hotels es una gestora hotelera en la que nosotros entramos en enero de 2025 con el 38% del capital, donde hay también una consejera delegada de raza que se llama Neustarrest, donde mira que yo he hecho muchos hoteles, porque yo he participado en la construcción de más de 700 hoteles en el mundo. Pero no conocía el back of the house, o sea, conocía lo que es la parte constructiva. Y con la gestora está siendo también pues un periplo realmente que está siendo muy divertido y donde también además pues ha habido una conexión muy directa con Neus. Ella jugaba con ventaja porque la conocía desde hacía años y además su marido es un buen amigo, no de estos amigos que los ves todos los días ni todos los meses, ¿no? Pero que además tenemos una historia empresarial parecida desde el punto de vista de nacimiento, ¿no? Y esos son un poco los proyectos, ¿no? También tengo mucho cariño, tenemos bastantes empresas participadas en México, ¿no? Tenemos una empresa de project management y de ingeniería que está funcionando fantásticamente bien, haciendo proyectos además muy chulos y muy grandes, porque en México todo es muy grande, ¿no? Y ahora, ya para acabar, ahora lo que hemos hecho ha sido el constituir dos empresas más. Estabas aburrido y no tenías mucho que hacer. Bueno, pero ese es el ya que estamos, ¿no? Pero estas dos empresas son, una es una promotora inmobiliaria, pero que se va a dedicar exclusivamente a hacer vivienda de protección oficial en modo de alquiler. Ya sabes que el alquiler en España y la vivienda es el problema estructural número uno. Pero en este caso tiene un componente también muy bueno y es que hemos importado dos empresas mexicanas que vienen a España y se establecen a España.
Con lo cual es el viaje un poco de vuelta y de alguna forma es el alegato de dar gracias Sí, sí. y de devolver de alguna Y forma. abrir una puerta en tu casa. Sí. Y entonces en esa promotora sí que nosotros tenemos un porcentaje mayoritario por encima del 50% y a la vez traemos una constructora. Los mexicanos son unos grandísimos expertos en lo que es la construcción semi-industrializada y en la constructora que establecemos, que se llamará FXS Soluciones, tendrá base en Madrid. Nosotros también, ¿no? Yo entraré en el capital, pero con un porcentaje mucho más pequeño, con el 15%. Pero me alegra mucho el que sea yo ahora el que acoja a empresas que vienen Anfitrión. de México. Ahora es el anfitrión. Sí. Y de todo lo que me cuentas, que hay cosas que hay más seguro detrás de todo lo que estás haciendo, construyendo, liderando, y cómo se organiza el tiempo una persona como tú. Estoy seguro que si alguien nos está escuchando dirá, lleva hablando de proyectos nuevos un montón de rato, ¿cómo le atiendes a cada uno? Reitero, yo soy mal gestor. Entonces lo que tenemos son excelentes gestores ejecutivos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, las compañías se queman, los empresarios se queman por dos cosas. Una por la gestión diaria y otra por la falta de caja. Esto es así. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues tengo un poco esa obsesión mía del ingreso recurrente a medio o largo plazo y yo tengo la suerte de que esas empresas están lideradas por gestores extraordinarios. Entonces, mi labor, de alguna forma, es pues, ver un poco las cosas a 10.000 pies de altura. O sea, Visión estratégica y... Donde puedo aportar es en la parte de visión estratégica, en la parte esa creativa, en que bueno, pues que tengo ya una dilatada carrera y he estado en muchos sitios, pues con lo cual tengo un networking importante. Me he pasado la mitad de mi vida fuera y en esa parte de desarrollo de negocio, ¿no? Claro. De poder ayudar y hacer de closer de operaciones. Por eso no me resulta sencillo y es que además, como llevo desde que nací empresarialmente exactamente con el mismo Rol. bueno, más que con el mismo rol, no, pero con la misma intensidad, pues para mí es algo normal y además es que lo disfruto mucho. No, una de las cosas que cuando yo te conocí, de hecho creo que te hice la pregunta, yo te veo un tipo... Hay gente que no duerme de noche porque tiene estrés, ¿no? No es mi caso. Lo sé, me lo dijiste, entonces me sorprendió. Hombre, en la vida, evidentemente, uno ha pasado situaciones, ¿no? Yo digo, ahora diré algo que seguro que a lo mejor a alguno no le caerá bien, pero me da igual. Y es que los de mi generación hemos vivido 3 crisis. Vivimos la crisis del 2008, hemos vivido el COVID y hemos vivido un tal Pedro Sánchez. O sea, que los que somos del 70 para arriba, el 70 nos merecemos Todo lo bueno que os toque. No, es que es verdad, ¿eh? O sea, la crisis del año 2008 fue absolutamente redemoledora, ¿eh? O sea, es que aquello, no, ahí sí que no dormía, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Y durante el COVID también fue demoledora, pero allí mi sensación mi sensación realmente más de frustración no era porque los negocios, evidentemente, pues habían reducido su capacidad de una forma importantísima, por razones obvias, pero era sobre todo por la sensación de frustración porque no consentía que nadie me hubiese encerrado en mi casa. Ya. y no se lo perdonaré todavía a día de hoy. Normal. Mira, Tolo, no sé si esto lo veías venir, supongo que has visto un montón de cartas por aquí. Estos son una serie de preguntas aleatorias que a veces aportan una variante nueva a la conversación y me gusta hacerlo de vez en cuando, así que... Elijo una. Elige una, la que tú quieras, ¿vale? Y puedes leerla y a ver qué nos lleva. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más valiosas que has aprendido a domar el ego y el orgullo? Las hostias que me he llevado... yo he sido un capullo integral durante muchos años. Sí. Y ahora estoy en una etapa donde las hostias en la vida, pues tanto personales como profesionales, pues lo que te hacen es ponerte en tu sitio. También la madurez, evidentemente ayuda, ¿no? Y siempre he sido muy confiado, ¿no? Y ahora estoy siendo más precavido, ¿eh? Porque también pues ha habido gente que te decepciona y... Suele ir de la mano, ¿no? Cuando Sí. es una persona muy confiada, supongo que hay más personas con oportunidad de decepcionar
sobre todo las expectativas que tú has depositado, ¿no? Entonces, creo que el manejo de expectativas en el mundo empresarial es tremendamente importante. ¿Cómo manejas eso? Las expectativas, quiero decir. O sea, me encabrono mucho cuando hay una deslealtad, mucho. Y debería ya tragármela después de tantos años, pero sí. Y cuando alguien vulnera mi confianza, pues también me encabrono mucho, ¿no? Bueno, normal. Y me cuesta, no, pero sí, pero me cuesta Especialmente. me cuesta especialmente digerirlo, sí, ¿no? Y también tengo que reconocer de que en ese estadio, o sea, yo me enfado muy pocas veces, pero tengo un mal enfado. ¿Eres capaz de recapacitar después? Es decir, alguien te ha decepcionado o tal, y tratas de darle explicación a eso. ¿Y has llegado a explicarlo alguna vez? ¿Entender por qué esa persona ha podido vulnerar eso? La verdad es que quien tiene la capacidad a mí de agarrarme por los tobillos, plantarme en el suelo, sentarme, apaciguarme, darme lecciones y además darme una visión sumamente objetiva, porque nada tiene que ver con la parte empresarial, Sí. es mi mujer, es Sara, porque dentro de su simplicidad, y lo digo con todo el cariño del mundo, muchas veces lo que me aporta es muchas veces soluciones a problemas que yo mismo, yo mismo he creado, ¿no? Y luego también, pues bueno, dentro de estos amigos, pues como te comentaba, el ebanista Chisco, ¿no? Chisco es la persona más honesta, la más honesta que he conocido en mi vida. ¿Vive aquí? Sí. Ah, en Mallorquín, vale. Extremadamente honesto. No hay una persona más honesta. Que Parrú también hasta decir basta, pero con una nobleza total y absoluta. Y Chisco también tiene esa capacidad, porque me conoce desde hace tropecientos mil años, El toro de bocado de decirme muchas veces, para, chaval. ¿No? Y eso lo agradezco mucho. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué crees que le aportas tú a él? Bueno, desde luego una amistad total, absoluta, duradera, fiel, y además es una persona que, tanto él como yo, sabemos de que si pasa algo a alguien, automáticamente uno va a estar al lado del otro. Es de esas amistades que no van a tener fin nunca. Muy bien. ¿No? Qué bonito. Nos has contado muchas cosas. Bueno, has contado todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que te queda por hacer. ¿Crees que aún hay alguna sorpresa que vas a dar de cosas que te vas a enfrascar? ¿O alguna cosa que digas, por aquí debería, o hay algo que te llama, pero de momento no le estoy haciendo caso a esta voz? Bueno, creo que o sea, yo ahora también estoy en una situación donde, pues bueno, dentro de las participadas, pues ha habido startups, ha habido empresas, ha habido pymes, y ahora ya hay una serie de empresas pues de mucho volumen, ¿no? Y uno de los proyectos que estoy en ciernes es a la aceleradora, que me da una satisfacción enorme, pues tengo que darle una vuelta, ¿no? Desde el punto de vista de hacer una nueva versión 2.0, ¿no? Y eso es ahora lo que me tiene más en mente, ¿no? No parece que seas una persona que te duren mucho los problemas que quieres resolver. No. Seguramente tu mayor reto será de elegir de las soluciones que ya tienes encima de la cabeza por cuál tirar. Sí, sí, es que también al final no sé, yo es mi aprendizaje, ¿eh? Después cada uno tendrá el suyo. O sea, desde el punto de vista empresarial he aprendido a que cuando algo chirría, toma la decisión y córtalo, no esperes. Muy difícil eso, ¿eh? Sí, pero hay que hacerlo. Yo que he estado cerca de empresas y de empresarios y he sido y he dejado de hacer, a veces seguramente se te va el pensamiento recurrente a cuando ves una persona, colaborador, empleado, da igual, que no. Luego te cuesta tomar esas decisiones porque sabes que detrás hay una vida, hay unas implicaciones, y tomar ese tipo de decisiones que suelen ser las complicadas, ¿no? O virar hacia una estrategia donde sabes que la mitad del equipo va a sufrir o va... ese tipo de, no sé, de tomar esa decisión para un empresario o para ti mismo, que lo habrás hecho muchas veces, es difícil. ¿Cómo te vas a... ¿Cómo te gestionas ese diálogo? La verdad es que eso no me provoca fricción. O sea, a mí realmente lo que me encabrona es la deslealtad Vale. y que alguien abuse de mi confianza. Eso es lo que más me encabrona.
Y además me encabrona de estas cosas que las llevo dentro. Eh, También, si tú estás pensando algo de forma recurrente en tu empresa, hazlo de forma inmediata. O sea, no dejes que pase el tiempo, porque el problema no se solventará. Así como en la vida normalmente. El tiempo sí que edulcora muchas cosas, ¿no? En la parte empresarial hay que ser rápido. Y rápido significa que tampoco te precipites, pero que tampoco a la hora de tomar una decisión, pues tampoco la tengas madurando 3 meses, porque después normalmente eso se convierte en un problema. O sea, estás queriendo casi aconsejar a los empresarios del... No, yo aconsejo. No, aconsejarme lo que quiero decir. Si pudiera dar un consejo, estás hablando. Si tu intuición te dice, ves por aquí o haz esto, escúchala. Yo creo que a veces la inseguridad, ¿no? Que a veces tienes una intuición y no tienes ningún parámetro objetivo que diga que eso es así. Tocas un buen tema, la inseguridad. Mm. Es yo con mis hijos, ¿no? Sobre todo más con los pequeños, ¿no? Eh, mis hijos pequeños han ido a... O sea, lo que tengo claro es que las nuevas generaciones a día de hoy, lo que es el conocimiento, lo tenemos a golpe Sí. del clic. Mm. O sea, hoy en día lo que hay que hacer es generar individuos que sean seguros, resilientes, que tengan mundología, Sí. porque si se convierten o finalizan y se convierten en personas inseguras, van a sufrir toda su vida, ¿sabes? Y esa inseguridad, Mm. ¿no? Es también, bueno, la inseguridad también forma parte de la vida diaria, ¿no? Mm. Pero en la parte empresarial, la inseguridad mal gestionada, porque todos tenemos dudas, Sí, no, claro. pero la inseguridad mal gestionada es uno de los peores cánceres que puede haber en cualquier empresa. Bueno, sí, el miedo. Miedo a perder, miedo tal. Bueno, yo siempre digo que uno hace un cambio cuando el nivel de sufrimiento se acaba, es decir, ya no puedes soportar más sufrimiento, entonces haces el cambio. Eso pasa cuando tienes miedo. Es que al final Como todos los cambios son para bien, ¿eh? Sí, pero es que como si lo puedas soportar, no tomas la decisión. Sí, Porque sí. si tu umbral de soporte aguanta, la decisión no la tomas, porque la postergas. Hasta que ya pues, es inevitable, ¿no? Tener que decidir porque no puedes soportar esa parte. Así que, ¿cómo se hace que un empresario no sea... O sea, ¿cómo consigue un empresario no ser inseguro? Tomando muchas decisiones, ¿no? Es la parte principal. Sí. Al final yo siempre digo lo mismo. Para mí hay 3 aspectos, ¿no? Uno, escucha mucho a los demás, aprende mucho de los demás. A mí una de las cosas que más me fascina de las participadas, pero también sobre todo de las aceleradas, es que siempre aprendo algo. Siempre. Y esa conexión personal con la gente, con personas que tienes delante, ¿no? Porque al fin y al cabo a nosotros cuando nos viene a ver alguien a la aceleradora es porque tiene un problemita o un problemón, ¿eh? No, Claro, seamos claros. Sí, claro. ¿no? Pero nunca hay reunión fallida, siempre aprendes algo, ¿sabes? Yo insisto muchas veces que el tema de las videoconferencias, pues evidentemente es correcto, está bien, es perfecto, pero que la piel con piel es absolutamente necesaria. De todos y cada uno de los proyectos, pues siempre llevas algún tipo de aprendizaje y no hay reunión fallida. Siempre cuando conozcas a alguien, indistintamente de que eso no acabe en ningún tipo de deal ni nada, siempre aprendes algo. Dices que se acercan muchas empresas para resolver problemillas. ¿No te parece curioso que nos acerquen más empresas a querer crecer a pesar de que les vaya bien? Bueno, pero es que, es decir... O el problemilla no sabe cómo hacerlo. Cuando uno... Es que eso es un problemilla. Sí, pero vamos, al final todas tienen es decir, tienen una necesidad, ¿no? Y por eso se acercan también. También hay mucha empresa, a lo mejor más grande, pues que también lo que nos viene a buscar es en esa parte más de internacionalizarlas, ¿no? Nosotros ya sabes que estamos presentes en varios países y que además... Y donde estás presente puedes llamar. Hemos sido viajeros, Claro. con lo cual y ese perfil que en un momento dado empresa que quiere internacionalizarse. También te digo una cosa, es decir, nosotros donde hemos ganado dinero de verdad no ha sido en España. Ni será España.
O Probablemente. sea, yo creo, ahora hablo de memoria, pero yo creo que en el año 2015 yo te diría que el 93% de nuestra facturación era fuera de España. Es una salvajada. Sí, además es que es Mm, países mucho más grandes, dinámicas mucho más grandes, sectores mucho más grandes, en gran parte tampoco una enorme super hiperregulación. Hemos convertido a mm, Europa en un dinosaurio, mm. ya no solamente por la Encorsetado. encorsetado, donde además todas estas hiperregulaciones lo que nos han hecho ha sido tremendamente poco eficientes, ¿no? Ineficientes y no somos Y Europa tiene una competitivos. mala foto, ¿eh? No somos nada Porque competitivos. además Europa el problema que tenemos es que cada vez nos estamos haciendo todos más viejos, Ujú. porque hay un grave problema con el tema de que la gente tenga hijos y al fin y al cabo eso se convierte en competitividad, ¿no? Y los grandes players nuevos, pues oye, pues Asia, India, a 100%. todas, ¿no? Sí, sí. Y ya para ir terminando, ahora estás hablando mucho de que pasas mucho tiempo en México, estás a caballo entre México y Mallorca. Mm. ¿Cómo te imaginas en un futuro? ¿Vas a mantener ambas sedes o sueñas con jubilarte allí? O es que Mallorca tiene algo que no vas a poder sustituir? No. O sea, me hace gracia porque esta es una... Y además tú y yo no hemos hablado de esto. ¿No? Pero Sara y yo empezamos ya a empezar a chochear un poco y vemos un poco cuál A será divagar con la idea. nuestro futuro estadio, ¿no? Mm, Entonces, Palma será base, ¿no? En función de cómo estén los hijos desperdigados, eh, la posibilidad es no ser español, pero todo irá en función de dónde estén los hijos, ¿de mm. acuerdo? Al fin y al cabo, el pasar 183 días fuera de tu país y si tus hijos no están en España, pues no pasa absolutamente nada. Pero la verdad es que hablamos a veces de esto, ¿no? Y bueno, sí, hay evidentemente base en Palma o casa en Palma y lo que nos... Bueno, no sé si nos gustaría o me gustaría, pero a mí me gustaría estar viviendo entre Palma, Ujú. Asturias. Me encanta Asturias, además nos permite, a mí me ayuda a desconexionarme de una forma total y absoluta y además es todavía muy auténtica. Para mí mucho más auténtica que Cantabria y mucho más auténtica que Galicia. Me gusta el norte. Y luego con Sara a veces le digo de que bueno, ahora inauguramos nuestro primer hotel el 26 de marzo, o sea, ya. Ujú. De hecho, nuestra consejera delegada Neus ahora está volando hacia México. Ujú. Y me gustaría el tener, bueno, o si tenemos establecimiento hotelero, pues no hará falta el tener una casa, pero sí que me gustaría tener me gustaría tener casa en Ciudad de México. Echar una raíz allí. Más que echar una raíz, pasar tiempo, Claro, ¿no? claro. Sí, sí. Qué bueno. Pues bueno, me parece espectacular plan. Y además, sí, eso sí que te lo he dicho muchas veces, que a mí México me encanta. Sí. Evidentemente está muy poco, pero lo poco que conozco a cultura, a personas, me encanta. No, es un país extraordinario. Más mi mujer y yo somos muy frikis de la comida, de las micheladas y de todo lo que hace esta gente que nos encanta. Así que, nada, si en un futuro tengo la oportunidad de entrevistarte en México, lo haremos allí. ¿Seguro? Puede ser muy divertido. Sí. Y nada, todo, estamos terminando como has dicho antes, es inexorable, ¿no? El tiempo va pasando. Y me gustaría preguntarte para finalizar ¿cómo resumirías esta charla? ¿Te llevas algo? Cuéntame. ¿Qué final le das a esta charlita que hemos tenido? Bueno, pues la verdad es que me siento muy cómodo, ¿no? Además es una charla que es poco habitual, Mm, porque al fin y al cabo, pues bueno, pues hemos hablado un poco de la parte profesional, de la parte personal, pero hemos hablado de la reflexión y hemos hablado de la vida. mm. Yo además soy un tío que me abro poco, ¿no? Con lo cual, pues tú tienes ese don, porque lo tienes, de que consigas conectar de una forma afable y muy rápida con el que tienes delante. Y nada, encantado. Bueno, Toro, pues yo te doy las gracias. Yo he cumplido las expectativas que tenía antes de que llegaras. Muy bien. Incluso has superado algunas. Y me quedo muy contento, muy feliz de que hayas estado aquí y que haya conocido yo un poco más esa parte que poca gente ve cuando alguien tiene éxito. Y seguro que mucha gente que te escuche, pues, seguro que se lleva como esa impresión de, bueno, no es todo oro lo que reluce y se ve el trabajo que hay detrás de una gran carrera profesional, que es lo que realmente a mí me gustaría hoy que la gente tuviera claro. Así que nada, muchas gracias, Tolo. A ti.